Bienvenidos a un estudio más de la Biblia. Hoy estudiaremos un tema titulado Un paso de fe. Así que te invito para que busques tu Biblia y comencemos nuestro estudio. Qué grato es tenerlos con nosotros y una vez más poder compartir sobre el estudio de la Biblia. Un paso de fe. Saben, vemos en la imagen cómo una persona está pasando y dando un salto de una piedra a otra, en donde abajo hay un gran abismo. Muchas veces a nosotros nos toca dar ese salto de fe y debemos confiar en que podremos dar ese salto, podremos dar ese paso, confiados en que Dios está con nosotros. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Filipenses. Busca tu Biblia, libro de Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué significa este sentir? La Biblia explica que hace referencia a la misma actitud. Cuando habla de sentir, se refiere a tomar la misma actitud que Cristo Jesús tuvo. La misma actitud de Cristo. Que hubo también, dice, en Cristo Jesús. Esta misma actitud debemos tener nosotros. Si vemos el versículo siguiente: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo 7 sigue diciendo: sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Vamos a ver estos 5 puntos importantes hoy. Vamos a estudiar 5 puntos importantes en cuanto a un paso de fe. Estos puntos son, primero, cómo Jesús marcó el paso. Eso es lo primero, cómo Jesús da el ejemplo, cómo Jesús siempre nos muestra la forma de hacer las cosas. El segundo punto que estudiaremos hoy es entender los primeros pasos de 3 personas. Hablamos de Pedro, de Juan y de Mateo. Sus primeros pasos. Luego veremos a Pablo, un ejemplo de Pablo de qué es llegar a la meta. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice llegar a la meta? Un cuarto paso para examinar esa pregunta que le hicieron a Pedro: ¿me amas? Y luego, ¿me amas? Y una tercera vez, ¿me quieres? Vamos a entender qué significa para nosotros hoy esa pregunta cuando retomamos ese paso de fe. Porque probablemente hemos tenido alguna baja en nuestra fe y debemos retomar ese paso de fe. Y como punto número 5, compartir que es un paso de amor y alegría. Así que vamos a estudiar estos 5 puntos en este estudio. Vemos el primer paso que Jesús marca el paso. Vemos ahí como una persona que estamos aquí representando como que se fuera Jesús y va caminando, Él va dando el paso y nosotros vamos atrás siguiendo el paso de Jesús. ¿Saben? Jesús dejó su puesto en el cielo. Él tomó la decisión para poder venir a este mundo y nacer humildemente como un servidor. El primer paso de fe que nosotros debemos hacer, al igual que Jesús, es querer servir. Saben, cuando hablamos de servicio, es algo que hacemos con toda el alma, con todo el corazón, con gratitud.
Cuando yo decido dar ese primer paso de fe, yo estoy diciendo, Señor, úsame y yo te voy a servir. Voy a servir a mis amigos, a mis compañeros, a mis familiares, a mis vecinos. Yo doy ese primer paso de fe porque yo voy a servir. En lo que estamos leyendo en Filipenses capítulo 2 y el versículo 7 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Tomó la forma de siervo, vino a servir y sometió su voluntad a Dios. Es algo importante que nosotros tenemos que hacer. Si vemos el siguiente versículo en el 8, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben que nosotros como seres humanos, una de las cosas más difíciles es ser obediente. Y desde niños nos toca, desde niños, ser obedientes a nuestros padres, ser obedientes después en el entorno del colegio, ser obedientes en la iglesia, ser obedientes con la familia. A veces a nosotros nos pasa que nos cuesta ser obedientes a Dios. Y en ese mismo contexto, Dios sometió su voluntad a Dios. Aún siendo Dios, se hizo hombre de carne y hueso, vino a esta tierra y sometió su voluntad a Dios. El versículo 9 dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro primer paso de fe, entonces, el ejemplo que nos deja Jesús de humillarnos, de someternos a la voluntad de Dios para servir. Vamos con el segundo. Veamos qué pasa con Pedro, con Juan y Mateo. La imagen que estamos viendo en pantalla es de una nueva producción que recién se lanzó. Está muy interesante por si ustedes quieren verla. Pueden encontrarla en un teléfono o en un dispositivo como Los Elegidos o en inglés The Chosen. Y hasta ahora hay 8 capítulos que ustedes pueden ver ahí y se puede ver cómo fue Jesús eligiendo a sus discípulos. Miren, muy interesante para quienes deseen buscarla y verla. Nosotros ya la vimos con nuestra familia. Vimos esos 8 capítulos de cómo Jesús eligió a sus discípulos. Y es tan interesante ver cómo lo que la Biblia tiene lo presenta de una forma mucho más práctica para poder entenderla y muy actual. Saben, ellos fueron llamados a seguir a Jesús. Si vamos a Mateo y ustedes me acompañan, vamos a buscar Mateo capítulo 4 y verso 19. Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Saben, ellos estaban afligidos por los tributos que deberían pagar, estaban preocupados porque podrían perder sus propiedades. Ellos se dedicaban a pescar, la pesca se hacía de noche, habían pasado toda la noche y no habían logrado pescar. Y en la mañana Jesús se acerca, les pide permiso para poder usar su barca, para poder predicar a sus seguidores. Y en ese momento Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y el versículo 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, lo siguieron. Saben, algunas veces a nosotros nos cuesta dejar algunas cosas al instante. La Biblia registra que estos pescadores que eran incultos, vamos a decir, y Dios los elige, y al instante dejan lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Fueron llamados para convertirse en pescadores de hombres. Y si vamos al capítulo 9 y verso 9, para ver un poco la vida de Mateo, porque recuerden que Mateo no era un pescador,
Mateo era más bien un cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos cobrando impuestos. Tenía una vida muy cómoda. Sin embargo, no tenía propósito su vida. Leví Mateo, no era feliz. Mateo capítulo 9 y el verso 9 dice: saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Al instante, tal y como Pedro, tal y como Juan, al instante Leví Mateo también siguió al Señor. Saben, a nosotros, cuando Dios nos hace un llamado, muchas veces dudamos y no atendemos el llamado al instante. Lo pensamos, dudamos, reflexionamos, no estamos seguros. Sin embargo, registra la Biblia que los discípulos dieron sus primeros pasos sin titubear, sin pensarlo tanto. Simplemente aceptaron a Cristo Jesús. Vamos al tercer punto. Vamos a hablar un poco de Pablo. ¿Qué pasa de Pablo cuando llega a la meta? Voy a invitarles para que busquemos la segunda carta a Timoteo y el versículo 4 y verso 7. Aquí es un texto muy conocido donde lo hemos escuchado muchas veces cuando a nosotros nos toca continuar porque hemos perdido fuerzas. Y Pablo deja muy claro que él ha peleado la buena batalla. En su versículo 7, he peleado, 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Recuerden que estamos estudiando cómo dar un paso de fe. Y hay 3 cosas que Pablo registra al llegar. Peleó la buena batalla, acabó la carrera y siempre guardó la fe. La pregunta es, ¿a nosotros nos cuesta avanzar en la competencia, avanzar en la carrera, avanzar en la vida, avanzar con la familia, avanzar con el trabajo? Nos cuesta guardar la fe durante todo este tiempo, nos cuesta aceptar dar un paso de fe, nos cuesta aceptar el llamado, nos cuesta hacer el llamado a los demás. Es decir, Pablo nos está diciendo acá que él ha peleado la buena batalla, ha alcanzado la carrera y siempre mantuvo la fe. Nos podríamos preguntar, ¿nadie hubiera elegido a los que Jesús eligió? Nadie los hubiera elegido. ¿Por qué los eligió? Porque estaban dispuestos a servir, porque estaban dispuestos a entregar su vida, porque estaban dispuestos a aceptar el mensaje que Dios tenía para ellos. Sabes, así como Pablo, podríamos preguntarnos sobre estas 6 fotografías que vemos en pantalla. Un endemoniado, una samaritana, una prostituta, un cobrador de impuestos, los pescadores que eran incultos y un acérrimo perseguidor de Cristo Jesús son llamados a decirles: sígueme. Y en el instante dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Aceptan el llamado y van y sirven. Dan su paso de fe inmediatamente. Vamos al siguiente punto. Vamos a buscar qué pasó en Juan capítulo 21. Ahora vamos a hablar acerca de Pedro y a entender qué fue lo que pasó con Pedro. Capítulo 21, Juan capítulo 21 y verso 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Segunda vez. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, verso 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Saben? Jesús había conocido a Pedro. Sabía exactamente cómo pensaba Pedro. Sabía exactamente lo que sucedería con Pedro. Pedro había negado a Jesús. Se sentía incapaz de seguir hablando de Jesús. ¿Saben? Cuando fue el momento en que Jesús cuando fue el momento cuando Pedro negó a Jesús, y aún así Jesús lo seguía amando. Y saben, Pedro escuchó la pregunta, incluso: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús restaura nuestra confianza cuando nos pregunta: ¿me amas? ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la decisión y nos hemos apartado de Jesús y hemos dejado de buscarlo? Saben, en este momento en el que estamos en la situación a nivel mundial, sin reunirnos físicamente, sino solo a distancia, depende de cada uno la situación espiritual de nosotros. Depende de ti, depende de mí si leo o no leo la Biblia, si oro o si no oro, si comparto o no comparto. Pedro sentía ese llamado y Jesús le entrega una responsabilidad a Pedro: apacienta mis ovejas. Y esa es la responsabilidad: apacienta mis ovejas. Hoy nosotros también recibimos la responsabilidad. Estamos aceptando ese llamado y de repente escuchamos el llamado: hijo, ¿me amas? Y yo probablemente esté alejado, probablemente no he estudiado, probablemente no tomo de base las promesas milagrosas que están en la Biblia, y aún así Jesús se acerca y me pregunta: ¿me amas? La historia es maravillosa porque Pedro finalmente recibe la misión y la acepta. Vamos al último punto: compartir. Buscaremos la última carta, hasta atrás, la primera carta de Juan, en su capítulo 3 y verso 16, antes de llegar al Apocalipsis. La primera carta, capítulo 3 y verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren qué maravilloso. Jesús puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Este último paso de fe es compartir ese mensaje que yo recibí, dar a los demás ese mensaje que yo tengo. Saben, Pedro fue restaurado y ganó amigos para Jesús. En Hechos capítulo 12 demuestra ese primer mensaje de Pedro con gran poder, con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Si ustedes me acompañan, vamos a Hechos para que lo veamos juntos. Busquemos Hechos en su capítulo 2. Y si ustedes ven, desde el 14, habla del primer discurso de Pedro, ¿verdad? Y él comienza a hablar acerca de lo que el profeta Joel había mencionado. Y si nos vamos al versículo 38, Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Vamos a repasar qué es lo que Pedro dice. Arrepentíos y bautícense. 2 pasos, 2 pasos de fe. Arrepentíos y bautícese. Y luego dice que recibirán perdón de pecados y el Espíritu Santo. 2 premisas y 2 promesas. Y miren cómo termina el versículo 41. Miren el poder. Después de que Pedro negó a Jesús, después de que Pedro durante 3 veces negó a Jesús, miren el versículo 41 cuando ya tenía el poder del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy tú puedes ser un Pedro. Yo puedo ser un Pedro. Y hoy tenemos la oportunidad de decidir aceptar el llamado y dar ese paso de fe. Vale la pena seguir a Jesús. Pedro dio su vida para poder predicar. Pedro dio su vida y entregó todo para poder redimirse y poder llamar al arrepentimiento a todos aquellos a quienes les pudo entregar el Espíritu Santo. Hasta aquí ha llegado nuestro estudio de esta hora. Hemos visto cómo la Biblia, una vez más, nos da la oportunidad de poder recibir a Jesús. Si tú estás escuchando en esta hora y probablemente no has dado el paso de fe, yo te invito para que lo hagas. Si probablemente te has alejado de Jesús y has sido un tanto descuidado y has dejado de estudiar, has dejado de orar, has dejado de compartir, yo te invito a que hoy tomes la decisión y lo hagas, porque es importante que demos ese paso de fe para que juntos estemos listos y esperando su segunda venida, pero no solos, sino compartamos con los demás para ser más amigos para Jesús. Que el Señor te bendiga.